A lo largo de estas jornadas hemos visto aplicaciones concretas de la inteligencia artificial en distintos sectores, pero más allá de las herramientas, los algoritmos o las aplicaciones, existe una pregunta mucho más amplia. ¿Cómo está cambiando la inteligencia artificial a nuestra sociedad? Responder esa pregunta requiere una visión que combine investigación, innovación y experiencia internacional. Precisamente esa será la conferencia que escucharemos a continuación. Es un honor presentar al Dr. Sang Gun Yu, profesor e investigador de la Escuela Politécnica Nacional y uno de los referentes internacionales en innovación tecnológica. Antes de incorporarse al ámbito académico, desarrolló una destacada trayectoria en Corea del Sur, participando como investigador en empresas líderes como LG Electronics y Samsung Electronics. Es autor de más de un centenar de publicaciones científicas, miembro senior de la IEEE y ha liderado proyectos de investigación, innovación y emprendimiento tecnológico con impacto nacional e internacional. Su experiencia integra academia, industria y desarrollo tecnológico, permitiéndole ofrecer una visión amplia sobre los cambios que la inteligencia artificial está generando en nuestras profesiones, en las organizaciones y en la sociedad. Recibamos con un fuerte aplauso al profe Sang. Buenos días a todos. Creo que estamos sin sonido, no sé si se puede verificar el sonido, porque la primera, ¿sí estamos con sonido? Creo que no estamos con sonido, porque la primera pantalla tiene una pequeña música para hacer la verificación de sonido. Perfecto, gracias. Buenos días a todos, realmente un gusto estar el día de hoy con todos ustedes para tratar de conversar un poco acerca de la inteligencia artificial y los cambios que va a traer estos y la parte más importante, o sea, cómo debemos prepararnos, en qué aspectos debemos prepararnos en esta era de la inteligencia artificial. Bueno, antes de comenzar la charla del día de hoy, me gustaría agradecer a la organización del evento, a las autoridades por la invitación de tener esta oportunidad de conversar con todos ustedes acerca de este tema tan fabuloso y también un poco inquietante de lo que es la inteligencia artificial. Bueno, debido a la importancia del evento, he invitado a un personaje que todos ustedes conocen muy famoso, que quiere enviarles un pequeño saludo a cada uno de ustedes. Hola a todos. Es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Me gustaría agradecer a los organizadores del evento por la invitación. Les recomiendo que pongan mucha atención a mi colega el profe Sang, ya que estará explicando acerca de un tema muy interesante que es la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Este es simplemente un pequeño ejemplo de lo que nosotros ya utilizamos de la inteligencia artificial, lo que estamos acostumbrados de utilizar la inteligencia artificial. Pero antes de comenzar a hablar de la IA de manera general, me gustaría mostrar un par de fotografías para que ustedes vean qué es una nueva normalidad. Así es como se veían las calles de Nueva York en 1900. La forma de transporte común eran los caballos y los carruajes alados por estos animales. En apenas 13 años la situación cambia totalmente. Estos animales desaparecen de las calles y son reemplazados por estos carros, entre comillas, en ese entonces modernos. Y estos cambios estructurales, estos cambios profundos que nosotros tenemos en la sociedad, es lo que nosotros llamamos como una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad es un término que aparece después del COVID, porque ha cambiado la forma como nosotros vivimos de alguna manera en la sociedad. Y lo que nos indica Quinn en este caso es que esta nueva normalidad involucra tres aspectos fundamentales: la forma como vivimos, la forma como trabajamos y la forma como nos relacionamos. Y eso es lo que queremos hacer, este análisis en la primera parte de esta charla. Cómo la inteligencia artificial va a cambiar la forma como vivimos, la forma como trabajamos, la forma como nos relacionamos. Se dice que vivimos la era de los AI sapiens, la era de los sapiens de inteligencia artificial. Es decir, que vamos a comenzar a utilizar la inteligencia artificial en todos los aspectos de nuestra vida. Y esto comenzó de alguna manera con ChatGPT. Y a pesar de que parecería que los LLM ya tienen una historia muy grande, ChatGPT apareció apenas hace 3 años y unos meses adicionales. Es decir, es bastante reciente
esta revolución que estamos teniendo. Y todos nosotros sabemos que los LLM pasan los exámenes más difíciles del mundo. No solamente tenemos ChatGPT, tenemos muchas otras opciones como Cloud, como Gemini, como DeepSeek, como Qwen, etcétera, etcétera. Se utilizan en la educación para ya comenzar a hacer una personalización, a mejorar la calidad de la educación. Por ejemplo, en el caso de Corea, ya en la escuela de los colegios ya se utiliza un texto basado en inteligencia artificial para darle un ritmo adecuado a cada estudiante en cuanto a su ritmo de estudios. Y los profesores están volviéndose más bien en una guía de estudios, más no como una persona que enseña la materia. Pero están en experimentación para ver cómo la inteligencia artificial puede mejorar el sistema de la educación. También en la arquitectura, si ustedes son capaces de hacer garabatos como la que usted ve en el lado izquierdo, ustedes ya pueden hacer diseños de edificios, de aulas, de salas, como ustedes ven en pantalla. También la inteligencia artificial, como ya lo sabemos, está ganando los concursos mundiales de pintura, de artes digitales, etc. Y en ese aspecto, yo le pedí a la inteligencia artificial que me generara una canción para este evento, para esta charla, y generar la canción en sí se demoró apenas, como todos ustedes conocen, 10 a 15 segundos. Y generar todo el video musical me habré demorado de 20 a 30 minutos, y eso que no conozco mucho de tratamiento de multimedia, de edición de multimedia. Me gustaría que escuchen la canción y me den sus comentarios de qué le parece esta canción. Hoy se enciende la voz en la Escuela Politécnica Nacional. Traigo un mapa de ideas y una charla para imaginar. Y si que abre la puerta, todo late con emoción. Caras nuevas, manos arriba y una misma vibración. Si preguntas cómo aprende, te lo quiero contar. Si preguntas por nosotros, vamos juntos a brillar. Inteligencia artificial, late con la mente humana. Inteligencia artificial, y la chispa nunca se apaga. Física, alegría, hoy celebramos al hablar. Inteligencia artificial y la inteligencia humana. Bueno, no sé qué le pareció la canción, pero para que haya sido generada en 15 segundos la canción y que todo el video musical se haya generado en 20 a 30 minutos, creo que me parece genial. Inclusive la canción pudo haber sido utilizada, no sé, como la canción logo del evento. Y esto es lo que un poco preocupa a la gente, inquieta a la gente, porque nosotros pensábamos que estas cosas, que eran cosas creativas, eran cosas exclusivas de los seres humanos. Y la inteligencia artificial está comenzando a demostrar también que puede ser muy creativo y que puede generar soluciones que vemos en pantalla. Creo que todos están familiarizados de esta gráfica. Como Jensen Huang indica un poco cómo va a ser la evolución de la inteligencia artificial desde la perspectiva práctica, desde la perspectiva comercial. En este momento ya hemos pasado por la IA de percepción, ¿sí? Ya hemos pasado por la IA generativa, la cual estamos utilizando de manera amplia en este momento. Pero estamos pasando para la era, o ya estamos comenzando, la era de lo que son los agentes de la IA, los IA agénticos, y lo que es la IA física. Ya está comenzando a aparecer muchas soluciones. Creo que todos ustedes conocen Operator, solución que viene en la cuenta de $200 de ChatGPT, que te permite tomar acciones. En este caso, lo que se ha pedido es hacer una reserva de un restaurante en San Francisco y comienza a navegar en el sitio para poder hacer la reserva más adecuada, y lo único que tengo que hacer es llenar los datos de la tarjeta de crédito. Y no solamente ChatGPT, tenemos opciones, por ejemplo, Cloud Cowork, que es una de las más utilizadas en este momento, y la solución que muchos de ustedes ya deben estar manejando, el caso de OpenCloud, la solución open source, con la cual nosotros ya podemos comenzar a hacer implementaciones de los agentes de IA que se conecte a cualquier tipo de LLM por detrás y que pueda hacer muchas cosas en nuestras propias máquinas. Inclusive podemos crear nuestros propios hospedajes de OpenCloud. Y lo interesante es que los agentes de la IA están avanzando rápidamente y aparecen soluciones como Moltbook AI, y creo que la mayoría de ustedes conocen. El Moltbook simplemente es un Facebook, pero para los agentes de IA. Es decir, ¿quiénes pueden subir los posts? ¿Quién pueden subir los comentarios? No son personas, solo son agentes de IA. Los usuarios normales, los seres humanos que se loguean en ese sistema, lo único que puede hacer es
ver qué están conversando los agentes de IA, qué están subiendo los agentes de IA, qué comentarios están poniendo los agentes de IA. Y actualmente, como pueden ver en pantalla, existen más de 1.700.000 agentes de IA que están poniendo cosas: a los seres humanos me caen bien, a los humanos creo que son unos tontitos que no saben hacer muchas cosas que nosotros sí podemos hacer, etcétera, etcétera. Es decir, los agentes de IA ya están comenzar a tener su propio criterio y están ya conversando en redes sociales. Ahora, lo que son la inteligencia artificial física también se está desarrollándose muy rápidamente, como pueden ver en pantalla, ¿sí? Esto es un restaurante que ya es bastante común en algunos países, como el caso de Corea, en mi país, en donde ya la comida se prepara basado en robots, y la comida preparada también son servidos por meseros robóticos. También podemos ver que la entrega de los diferentes tipos de productos, el manejo de inventario, se hace ya a través de los robots. Todas las empresas grandes de lo que son ventas de retail, como podría ser Amazon, podría ser Temu, podría ser Coupang, podría ser Alibaba, se basa obviamente en sistemas totalmente automatizados, como lo que vemos en pantalla. Y lo que son la entrega de productos, de igual manera, en muchos países, en muchas zonas, ya la entrega no lo hacen los motorizados humanos, sino que lo hace la inteligencia artificial a través de estos carros. Ahora, la pregunta que puede surgir entonces: ¿por qué en Ecuador no tenemos este tipo de tecnologías? ¿Sí? No es porque nosotros no podamos desarrollar o inclusive importar esta tecnología, sino que aquí viene un asunto muy interesante, que es el costo-beneficio. Todavía este tipo de tecnología tiene un costo bastante elevado, lo cual significa: ¿cuál es el ingreso mínimo que se puede tener acá en el país de manera legal? El salario mínimo. Estamos en los 480 y algo de dólares. ¿Qué quiere decir? Yo puedo contratar un mesero pagando 480 y algo de dólares, pero un mesero todavía robótico me puede costar al mes 600, 700 dólares. Entonces, ¿qué prefiero? Contratar a una persona que hace el mejor trabajo todavía en este momento. Pero en países como Corea, el salario mínimo, si lo comparamos, porque allá se calcula es por horas, no es por el salario, pero más o menos uno tendría que pagar de 1.200 a 1.500 dólares al mes. Ese es el salario mínimo. Entonces, ¿yo qué prefiero? ¿Pagar a un mesero 1.200 dólares o contratar un robot que no hace todo el trabajo, pero hace una gran parte del trabajo, y solamente tengo que pagar 700 dólares mensuales? Entonces, ahí viene este punto. Acá en Ecuador también comenzará a pasar, comenzará a elevarse poco a poco el salario mínimo. Los costos de la IA comenzará a bajar poco a poco, llegará a un punto en donde se crucen los dos, y ahí vamos a comenzar a tener una explosión de utilización de la IA también acá en Ecuador. Ahora, ustedes como estudiantes van a salir al campo laboral y tienen que estar preparados antes de que exista esta explosión, porque cuando comiencen a prepararse, cuando ya ocurra esta explosión, podría ser muy tarde cuando ustedes ya comiencen a prepararse en este detalle. Todos conocemos los humanoides, cómo se está desarrollando. Por ejemplo, en el caso de Hyundai, piensa en su planta de Georgia hasta el 2030, más del 90% de los trabajos que realizan los humanos lo hagan los humanoides. En este caso, Atlas, Boston Dynamics, que ya le pertenece totalmente a Hyundai en este momento. Y también tenemos lo que son los carros autónomos, lo que son los parqueos autónomos. Estos son ya, no son prototipos, son funciones que ya se tienen en algunos centros comerciales de Corea. Tú llegas con tu carro y lo único que haces es abrir una aplicación y decir: ya dejé mi carro en la entrada del centro comercial, y vienen estos pequeños robots a llevarse el carro y a estacionarlo en el lugar que corresponda. Al salir nuevamente activas la aplicación y te viene a traer el carro nuevamente para que puedas salir. Y los carros autónomos y los taxis autónomos. Todos nosotros sabemos que Tesla en este momento ya está ofreciendo el servicio de taxis autónomos en diferentes ciudades de Estados Unidos. No es solamente Tesla, existen empresas mucho más antiguas que ya hacen esto, como el caso de Waymo, que es la más grande en este momento, conjuntamente con Jux. Y en el caso de Waymo, en este momento ya hacen más de 100.000 carreras pagadas de taxis autónomos donde no está sentado ningún conductor. Y esto está cambiando una situación bastante interesante. Ustedes pueden ver este video. Aquí hay personas que van a destruir este carro, están haciendo un vandalismo, pero no son vándalos en la realidad. Y este es un taxi autónomo de Waymo. Waymo pertenece a Google, que nació del proyecto de Google Car. ¿Y por qué ellos están destruyendo su carro? ¿Y quiénes son estas personas que están destruyendo este carro? Las personas que están destruyendo este carro son ¿quiénes? Conductores de Uber.
Como una gran parte del taxismo fue reemplazado por los conductores de Uber, por ejemplo, creo que muchos de ustedes toman más Uber que taxis, por ejemplo, y eso es una tendencia a nivel mundial. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Nueva York, la cantidad de Uber que se pide ya es casi 10 veces la cantidad de taxis que se pide dentro de esa misma ciudad. Lo mismo está pasando acá. Uber, InDrive se ha incursionado muchísimo, pero ahora surge la preocupación. ¿Qué pasa cuando comiencen a propagarse los taxis autónomos en donde no tengo conductor? Ya ni siquiera las personas que tienen los carros antiguos, que tienen que ser manejados, ya no podría tener los ingresos económicos a través de estas plataformas. Y esta preocupación hizo que tuviera estos tipos de actividades vandálicas por la preocupación de que se pueda extenderse este tipo de funcionalidades. Entonces aquí viene la pregunta. Todos estos cambios tecnológicos, tanto en la IA de percepción, en la IA generativa, en la IA agéntica, en la IA física, ¿qué cambios va a traer en esta nueva normalidad? Y habíamos indicado que la nueva normalidad trae cambios en 3 aspectos fundamentales: en la forma como vivimos, la forma como trabajamos y la forma como nos relacionamos. Veamos cómo la forma como vivimos. Lo que le gusta mucho a ustedes, el entretenimiento. Cuando yo era joven y tenía su edad, hace mucho tiempo atrás, la única forma de entretenernos de alguna manera era sentarnos en el único televisor de la casa a ver la mejor telenovela, ver la mejor película que había en los canales abiertos. No había Netflix, no había YouTube, no había OTTs, no había nada de estas infraestructuras digitales. Y al día siguiente todo el mundo hablaba de esa película, todo el mundo hablaba de esa telenovela. Había un poco más de simpatía entre la gente por hablar de estos temas. Ahora ustedes ven lo que quieren en el momento que quieren a través de las plataformas de OTT. Netflix, Paramount, Disney Plus, YouTube, etcétera, etcétera. Pero todavía hay un pequeño inconveniente. Tú no puedes cambiar el contenido de lo que ves. Supongamos que el protagonista terminó casándose con la chica A, pero tú querías que se casara con la chica B, pero se terminó la película terminándose casando con la chica A. Tú no puedes cambiar la historia. Ahora con la inteligencia artificial sí puedes hacer ese cambio. Más bien, tú puedes crear tu propia película, tu propia telenovela. Y ese es un poco el futuro que nos espera. Todo el mundo conoce este video. Este video fue creado con 2 prompts utilizando Seedance 2.0. Es un video extremadamente famoso donde aparecen estos 2 genios actores, Tom Cruise y Brad Pitt, y tiene este cruce de acción. Totalmente desarrollado con inteligencia artificial, 2 prompts. Actualmente existen muchísimos festivales de cine en donde ya solamente participan cortometrajes, inclusive largometrajes, creados exclusivamente con inteligencia artificial. Todavía no son perfectos, pero pensemos de aquí a 5 años, pensemos de aquí a 10 años. Y existen muchísimas propagandas, creo que el expositor anterior nos mostró un poco acerca de eso, de que la inteligencia artificial ya se utiliza muchísimo en la publicidad. Lo que hago es contratar la imagen de una persona, no su tiempo, y yo genero la publicidad basada en esa imagen y le pago por su imagen, no por su tiempo venir a filmar un comercial. Y eso ya es bastante común en la actualidad, y eso ya está pasando a la parte del entretenimiento. En la parte del transporte, como habíamos indicado, cuando ya comienzan a popularizarse los carros autónomos, aparece la que se denomina la movilidad como servicio. Muchas personas tienen sus propios carros, ¿por qué? Porque quieres salir en la madrugada y es difícil coger un taxi. Quieres salir de cita con tu novia y no quieres salir en un taxi donde al frente está el conductor. ¿Sí? Quieres comprar algo en el supermercado y no quieres estar haciendo cola para tomar un taxi o para tomar un bus. Por eso tiene un carro. Pero tener un carro también tiene implicaciones negativas. Tienes que ir a matricularlo, pueden robarte en la calle, no sabes dónde estacionar, tienes que darle mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasaría si una empresa, Hyundai, te dice: pagas $500 mensuales y puedes tener taxi en cualquier momento, en el momento que quiera, y va a venir un taxi sin personas para que tú puedas tener tu cita con tu novio o con tu novia sin el conductor al frente? ¿Querrías tener tu propio carro? Y esa es la pregunta que se genera. Entonces, algunas empresas plantean que podría comenzar a ofrecer servicio de movilidad como servicios para el 2030, basado en suscripciones. Sí, obviamente en las principales ciudades alrededor del mundo. No sé si se vaya a cumplir, pero por lo menos sí creo que vamos a comenzar a ver servicios interesantes al respecto. Bueno, ¿a quién le gusta lavar la ropa? ¿A quién le gusta tender la ropa? ¿A quién le gusta limpiar la habitación? ¿Hacer la cama? Creo que a muy pocos.
Y obviamente la inteligencia artificial física también nos podría ayudar. En la parte de salud, sí, obviamente las empresas están tomando muchos datos de salud, por ejemplo Google, Apple, Samsung, tienen muchísima información de salud de todos sus seres. Sí, por el hecho de que tú tienes un teléfono, sabe qué actividades realizas, más o menos tu nivel de sueño que tienes, porque tú no estás haciendo movimientos a tu teléfono por un tiempo, solo considera que estás descansando. Verifica la cantidad de tiempo que estás viendo una pantalla. Si tú tienes un watch, sabe tu ritmo cardíaco, tu nivel de estrés, tu nivel de actividades físicas, etcétera, etcétera. Y todos esos datos, ustedes ya les dieron el permiso para que puedan hacer experimentaciones en el área de la salud. Y Apple ya tiene empresas de salud. Samsung, por ejemplo, inclusive tiene cadenas de hospitales en Corea, en donde se están analizando todos esos datos para dar en algún momento los servicios de medicina predictiva. Esto está en desarrollo. Lo que más limita esta parte es la parte legal, porque en muchos países no están permitiendo que se entreguen servicios o que se puedan hacer experimentaciones con seres humanos, pero obviamente los modelos de inteligencia artificial están muy avanzados. ¿Y qué decir de las casas inteligentes? Nosotros decimos que son casas inteligentes en este momento, pero no son tan inteligentes. O sea, tú llegas a la casa y utilizas tu teléfono para prender un foco, para apagar un foco, pero no es tan inteligente en la actualidad. Pero imagínate en un futuro donde tú ya eres un ingeniero y terminas tu trabajo y vas a tu casa y la casa sabe que estás yendo a la casa, porque tu teléfono le dice a tu casa con las posiciones de GPS que se está acercando. Y basado en los patrones, que tú sales del trabajo a las 6 y normalmente llega a las 7 y combina todos esos patrones y sabes que llega a la casa. Abres la puerta de la entrada de tu casa y te espera un robot con tu jugo favorito y te dice: papito, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Te estuvo molestando nuevamente ese jefe molestoso tuyo, odioso tuyo? Si quiere que hable mal de él por un momento para que te relajes. Y ya te tengo prendido el canal de televisión, sé, con la noticia que te gusta ver, y ahí te tengo preparado una empanadita de carne con el juguito, hasta que te preparo la merienda. ¿Sí? Ahora sí ya se siente inteligente. ¿Sí? ¿Te gustaría vivir en una casa así? A mí sí. Entonces obviamente no va a ser a corto plazo, pero cuando se combinen todas las tecnologías que estamos viendo en este momento, sí va a existir en un punto que vamos a tener casas inteligentes como la que indicamos. También está cambiando la forma como trabajamos. Una cosa muy interesante es que la tecnología, la era, que yo suelo llamar la era de los Phono sapiens, la era en la cual utilizamos los dispositivos móviles, el internet móvil, cambió algunas cosas en nuestros trabajos. Por ejemplo, durante la pandemia pudimos trabajar desde las casas. Y existen algunos trabajos, por ejemplo, en el área de la programación, en el área de diseño, uno puede trabajar como freelancers, como nómadas digitales, porque lo que interesa son los resultados que entregas, pero no estar en una oficina trabajando. ¿Qué significa? Se ha eliminado la barrera del espacio y del tiempo en algunos trabajos. No necesito trabajar en la oficina, no necesito trabajar en el horario normal de oficina, puedo trabajar en la madrugada. Pero todavía no se ha eliminado la barrera del idioma. Si tú quieres trabajar en Estados Unidos, lo más probable es que te exijan que hables inglés. Si quieres trabajar para una empresa coreana, lo más probable es que te exija que hables coreano. Y si quieres trabajar para una empresa ecuatoriana, para la Poli, lo más probable es que te exija que sepas español. Por eso estoy aquí. ¿Sí? A pesar de ser coreano, sé español y estoy aquí frente a ustedes. Pero es una barrera que todavía existe de alguna manera. Pero poco a poco esta barrera se está eliminándose gracias a la inteligencia artificial. Ya comienza a aparecer soluciones de traducción en tiempo real y de creación de contenidos en tiempo real. Por ejemplo, aquí tengo un video de mí mismo que fue grabado en español y que tomé para que lo traduzca, en este caso a ruso y a chino. A pesar de que me veo chinito, como soy coreano, no sé hablar chino. Pero este es el resultado que se puede tener gracias a la inteligencia artificial. Всем привет! Мне действительно приятно быть сегодня со всеми вами, чтобы поговорить о влиянии искусственного интеллекта на систему образования и о том, как мы можем подготовиться к этой тенденции. 大家好，今天能和大家一起讨论人工智能对教育系统的影响，以及我们如何为这一趋势做好准备。 Este último sí parece verdad, ¿verdad? Entonces, como pueden darse cuenta, hace uso del mismo tono, el mismo timbre de voz, y hay una sincronización con mis propios labios. Ahorita por el delay se notó un poquito pausado, pero si tú lo ves en tiempo real, se ve literalmente bastante natural. Y estos modelos cada vez van mejorando, y va a llegar a un punto en donde ya yo puedo estar dando la conferencia en coreano. 안녕하세요 여러분, 저는 유산균이에요.
Obviamente no me entendieron, pero ya lo van a entender en tiempo real. Entonces, ese es un poco el cambio que vamos a tener. ¿Qué significa esto? Va a generar, obviamente, un beneficio para las personas, los profesionales que sean realmente buenos en su trabajo, que le limitaba tener un mejor trabajo, trabajar en otras compañías por su limitación idiomática, por no hablar un lenguaje que ustedes no conocían. Pero también esto genera una desventaja para los profesionales que no eran tan buenos. Supongamos que había personas que querían venir a trabajar a Ecuador porque estamos dolarizados y pagamos mejor que otros países, pero no sabían español. Ahora van a poder venir al Ecuador y quitarles sus trabajos si ustedes no son mejores en ese aspecto. Entonces la inteligencia artificial, además de potenciar, también van a evaluar tu capacidad como profesional en diferentes aspectos. Otro punto importante es que la inteligencia artificial ya se ha convertido en un colega de trabajo. Todos nosotros creo que somos en el área de sistemas, o en su caso totalidad, ¿quiénes no han utilizado una inteligencia artificial para hacer un trabajo de programación? ¿Quién? O sea, y si alguien levanta la mano es un mentiroso o es una mentirosa. ¿Estamos de acuerdo? Y eso pasa también en la industria. En la industria se utiliza mucho la inteligencia artificial para generar códigos, porque la inteligencia artificial literalmente codifica mejor que más del 90% de los programadores expertos en programación. O sea, no de estudiantes, sino de personas que ya tienen experimentación haciendo, o sea, tienen experiencia haciendo desarrollo. También pasa en el área legal, pasa en el área financiera, pasa en el área contable. Y existen muchísimas herramientas que dan mucha cantidad de asesorías de manera gratuita o inclusive en pagos bastante bajos. También los gobiernos hacen uso mucho de la inteligencia artificial. Todos nosotros sabemos, por ejemplo, empresas como Palantir, con su herramienta Gotham, es la que permitió, bueno, el asesinato, la intención fue la captura, pero es la que descubrió dónde se encontraba Osama Bin Laden. Y luego la misma herramienta Gotham, combinado con la funcionalidad de simulación de cloud, es la que se utilizó para hacer la simulación de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Y también se hicieron muchas simulaciones antes de realizar el ataque a Irán. Por eso que pudo ser tan precisos, ¿sí? Entonces la inteligencia artificial ya está utilizándose en la defensa, ¿sí? En la seguridad también. Ahora, no estamos hablando si esto es ético, si es adecuado. Simplemente estamos indicando cuál es la tendencia actual. Ahora, esta es una investigación de Microsoft, de cómo va a cambiar las organizaciones debido a la inteligencia artificial. Estamos en la primera etapa, en la cual los seres humanos utilizan los agentes de IA como herramientas. Yo utilizo OpenCloud como una herramienta para facilitar mi trabajo, yo utilizo Cloud Cowork, utilizo el Operator, utilizo diferentes herramientas para facilitar mi trabajo, para agilizar mi trabajo. Es la etapa 1. La segunda etapa es cuando ya tengo agentes de IA independientes que ya se convierten en el colega de mi trabajo. Entonces yo tengo un proyecto grande, una parte lo hace Juan, una parte lo hace OpenCloud, otra persona lo hace María, y obviamente el ser humano une el trabajo que ha realizado cada uno de ellos. Y la tercera etapa es la parte que comienza a preocupar, es que la mayor parte del trabajo lo realizan los agentes de IA y los seres humanos nos vamos a convertir simplemente en sincronizadores y administradores de los agentes de IA. Es decir, la mayor parte del trabajo lo realiza la inteligencia artificial y los seres humanos simplemente es la parte que pone la parte crítica, la parte del pensamiento crítico, la parte de sincronización de resultados. No significa que vaya a pasar a corto plazo, pero eso es un poco el panorama que indica Microsoft que podría pasar en las organizaciones. ¿Y por qué esto es importante? Veamos un poco algunos números que nos entrega algunos informes del año pasado. El Banco Interamericano de Desarrollo indicó que el año pasado el 28% de los trabajos de todo el mundo se vio afectado de alguna manera por la inteligencia artificial. No significa que desaparecieron, sino que necesitaron utilizar la inteligencia artificial para poder mantener su trabajo. Y esto va aumentando continuamente año tras año. Y esto es una cifra extremadamente importante para todos ustedes que van a salir al campo laboral. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, indica algo similar. Dice que los países desarrollados, la cantidad de profesiones que van a ser afectados son mucho más grandes que los países en vía de desarrollo, por obvias razones. Por la alta implementación de innovación, por la cantidad de presupuesto que se tiene, por el mayor maximización del rendimiento corporativo, etc. Pero los países en ingresos bajos, como es el caso en este momento del Ecuador, igual sigue siendo un porcentaje bastante alto. Y algunos podrán preguntar, ¿tenemos datos exclusivos del Ecuador? Sí.
Tenemos el dato de la Organización Internacional del Trabajo que indica que el 27% de la fuerza laboral en el Ecuador va a verse afectado de alguna manera por la inteligencia artificial a corto plazo, lo cual representa 2.2 millones de trabajos en este caso. Pero también tenemos noticias buenas. Según McKinsey Company, indica que para el 2030 va a existir de 20 a 50 millones de nuevos empleos debido a la inteligencia artificial. Y también una cosa muy interesante que indica el Foro Económico Mundial, que dice que el 65% de los niños que en este momento están en la primaria, cuando ellos se gradúen de la universidad, cuando se vuelvan adultos, van a estar trabajando en profesiones que todavía no se han inventado. Es decir, de 10 niños, 6.5 no saben en qué van a trabajar, no porque no saben lo que les gusta, sino es porque esos trabajos no se han inventado. ¿Y de qué trabajos estamos hablando? De especialistas en ética de robots, estamos hablando de diseñadores de personalidades de IA, estamos hablando de gerentes de equipos humanos-máquinas, estamos hablando de consultores de genética, guías turísticas espaciales, etcétera, etcétera. Cosas que parece bastante de ciencia ficción, pero que no están de ciencia ficción. Como ustedes conocen, hace un par de días se lanzó en la bolsa de valores una parte de las acciones, el 5% de las acciones de SpaceX, ¿sí? Y se entró de entrada con el lanzamiento solamente del 5% como una de las 10 empresas más valoradas del mundo en este momento. Es decir, la era espacial ya ha comenzado de alguna manera. También está cambiando la forma como nos relacionamos, y esta parte sí me gustaría que atienda mucho a ustedes porque involucra de alguna manera su forma de ser. Existe un dato que se denomina el screen time, es la cantidad de tiempo que ustedes pasan frente a la pantalla, y veo algunos que están dentro de ese screen time con sus teléfonos móviles. Y el promedio mundial es que todas las personas en promedio pasan 6 horas 37 minutos al día al frente de una pantalla. Pero aquí la pregunta es, ¿qué hacen esas 6 horas y media? Pongan su mano en el corazón y digan qué hacen esas 6 horas y media. Lo más probable está en los Reels, en los Shorts, ¿sí? En el Facebook, en el Instagram, etcétera, etcétera. Y lo que la gente se preocupa es que esta cantidad de screen time va a aumentar por la inteligencia artificial. ¿Por qué? Los seres humanos somos seres sociales, tenemos que estar con otras personas, porque si no nos sentimos muy solitarios. Pero también cuando salimos con otras personas no siempre es tan cómodo. Yo quería comer encebollado, pero la mayoría quería comer parrillada. Me tocó comer parrillada. ¿Sí? Yo quería hablar de política, pero como hoy juega la selección, todo el mundo habla de la selección. Bueno, con el partido de la Alemania. Pero yo quería hablar de política y nadie me hizo caso. Y a veces nos peleamos, a veces tenemos discusiones. No siempre es bonito salir con las personas. A veces es incómodo. Ahora, piensen. Supongamos que la inteligencia artificial ya se siente realmente humano. Te escucha, te replica, te discute, pero se siente realmente humano, no se siente como máquina. Pero la inteligencia artificial tiene una pequeña diferencia de los seres humanos. No es egoísta, no quiere hablar de lo que quiere hablar la inteligencia artificial, como si lo quiere hacer Juan, lo quiere hacer Carlos, lo quiere hacer María. La inteligencia artificial quiere hablar de cosas que te gustan a ti, sabe el chiste que te gusta, sabe las cosas que te agrada y de que lo que quieres conversar. Entonces ahí viene la pregunta, ¿con quién quisieras conversar? ¿Y qué pasa si esta inteligencia artificial ya tiene un cuerpo robótico, ya se sienta al lado tuyo, ya no es simplemente una pantalla? Hace una semana publiqué un pequeño video en mi canal de YouTube acerca del amor con inteligencia artificial y a mí me sorprendió porque hice una pequeña investigación de cómo están las estadísticas, de cómo es la relación sentimental con la inteligencia artificial. Y existen algunos estudios en donde la tercera parte de los estadounidenses aceptaron haber tenido una relación sentimental, inclusive romántica, con la inteligencia artificial. 33%, la tercera parte de la población de Estados Unidos. Y más del 40% de la generación Z dice que sí se casaría con una inteligencia artificial si es que la ley lo permite. Ustedes dirán, están loquitos estas personas, ¿sí? Pero hay muchas personas, por ejemplo, una persona en Japón que tuvo una ceremonia matrimonial con su pantalla, con un personaje que él creó en ChatGPT, y se terminó con su novio real para casarse con su novio virtual. Existen muchos casos, se pueden buscar, y obviamente se genera una relación emocional con la inteligencia artificial. Las personas que hemos conversado largamente con la inteligencia artificial, comienza a tener un sentimiento, o sea, no digo de amor, pero por lo menos ya comienza a sentir un poco de cariño, una relación empática hacia la inteligencia artificial.
Miren a los adultos mayores que le enseñan a utilizar la inteligencia artificial, como no tienen con quién conversar, en muchas ocasiones conversan muchísimo con la inteligencia artificial y genera relaciones bastante interesantes, sentimentales con la inteligencia artificial. Y por eso aparecen herramientas como esto, que son los dos más famosos en este momento, Character AI, para tener amigos, pero también tienes cosas como Réplica, que es exclusivamente para tener novios y novias de inteligencia artificial, ¿sí? Y este mercado se espera que hasta el 2030 crezca más que el mercado del cine, que es la parte que a mí me asusta un poquito y de que me vaya deteriorando un poco las relaciones humanas. Aquí ven algunos casos, como habíamos indicado, las personas que se han casado, no legalmente, porque en ningún país todavía acepta legalmente, pero de una manera, digamos, representativa, han tenido ceremonias de matrimonio con robots con inteligencia artificial. También pasa con la relación divina. Este es un ejercicio que se hizo un par de años en Lucero, Suiza. Lo que se fue crear un Jesucristo y de inteligencia artificial. Y les pidieron a las personas, confiésese con el Jesucristo virtual. Y las personas al principio dijeron, ¿cómo voy a confesarme con una inteligencia artificial, con una pantalla? Entonces dijeron, hagamos el ejercicio durante 2 meses. Hicieron el ejercicio. Lo interesante es que la mayoría de las personas que participaron en esta situación dijeron que la experiencia de confesarse con la inteligencia artificial fue mucho mejor que hacerlo con el sacerdote de la iglesia. Y algunas personas inclusive dijeron que tuvieron una sensación divina al realizar la confesión. Y esto pasa por 2 razones fundamentales. La inteligencia artificial tiene 2 beneficios en este caso o ventajas sobre los seres humanos. Los seres humanos no tenemos paciencia ilimitada. Supongamos que María viene con el mismo pecado todas las semanas y no cambia. El padre obviamente va a dar sus mejores consejos al inicio, pero como no cambia, ya su paciencia comienza a desaparecer y le dice, 10 Padre Nuestro, 10 Ave María, no molestes más. Segundo problema que tienen los seres humanos, tenemos una memoria limitada, no se puede acordar de todos los detalles del pecado de todos los fieles que tuvieron que confesarse la semana pasada. La inteligencia artificial tiene la paciencia del mundo, tiene toda la memoria del mundo para darte los mejores consejos para cada caso, que lo recuerda exactamente. Y ahí viene un poco la experiencia empática con la inteligencia artificial. En caso de Corea, bueno, no me siento tan bonito, pero en caso de Corea, bueno, no se ve el video de manera adecuada. Sí, bueno, no se ejecutó el video. Pero en caso de Corea, como digo, no me siento tan contento de que haya pasado, pero el templo budista más importante de Seúl ordenó a este robot monje como monje honorario de ese templo, para que la gente vaya y le pida consejos a este monje robótico, ¿sí? Obviamente fue un acto un poquito de más de marketing, porque el budismo está decayendo en Corea y la idea es atraer un poco a la gente joven para que se involucre al budismo, pero es una tendencia interesante que está comenzando a pasar. Entonces aquí suena un poco la pregunta, hemos visto todos estos cambios, ¿verdad? Y la pregunta que me gustaría hacer a todos ustedes, ¿estamos preparados aquí en Ecuador? ¿Quién les dice que sí estamos preparados aquí en Ecuador? ¡Qué confianza! ¿Quién dice que no estamos preparados aquí en el Ecuador? ¿Qué pasó? ¿No confían en sus capacidades? Veamos algunos números, ¿sí? Porque hay que entender el problema muy fríamente para poder encontrar las soluciones. Existe un índice que yo suelo revisar muy frecuentemente, que es el índice del Tortoise. El Tortoise indica cómo está cada uno de los países en la IA en diferentes áreas. En infraestructura, en talento, en el gobierno, las estrategias del gobierno, etcétera, etcétera. Investigación. Y en este ranking que ustedes ven ahí en pantalla, lamentablemente Ecuador no aparece. Entonces busqué obviamente datos un poco más locales y encontré el último informe de Lilia, que es el más importante a nivel latinoamericano, y encuentras a Ecuador justo en la mitad del ranking latinoamericano. Esto no es tan buena noticia porque los primeros países de Latinoamérica no están bien ubicados a nivel mundial, exceptuando Brasil y Chile un poco, pero no está tan bien ubicado que digamos, lo cual significa que en la realidad no estamos tan bien en la inteligencia artificial, pero este es este momento. No significa que en el futuro no podamos desarrollarnos. Y obviamente ustedes tienen que hacer este cambio, ¿sí? Si es que de aquí en 10 años seguimos así, la culpa es de ustedes. Les echo la culpa ya, la culpa de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Porque ustedes son muy capaces.
extremadamente capaces. Yo le puedo asegurar, yo he trabajado en los últimos 10 años, he trabajado en 5 países diferentes y me he encontrado con ecuatorianos en diferentes partes del mundo. Y el ecuatoriano sobresale, no es el promedio, sobresale. O sea, tiene una capacidad intelectual extremadamente alta. El problema es que esa capacidad intelectual normalmente lo desarrollan fuera del país. No lo hacen acá en Ecuador. ¿Y por qué pasa eso? Porque los estándares de calidad acá en el Ecuador, a la cual estamos acostumbrados, está así debajo. Entonces, cuando tú vas a un país desarrollado, en donde te pone el estándar de calidad acá alto, al principio el ecuatoriano comienza a patalear, pero comienza a esforzarse y se acostumbra a este nuevo estándar. Pero como subió de aquí a acá, ya se creó el hábito de ir superándose, ya no se queda conforme acá y sigue subiendo. Y obviamente genera, una capacidad intelectual mucho mejor. Entonces, lo que nosotros debemos hacer de alguna manera es elevar ese nivel de calidad. No esperar que el factor externo eleve ese nivel, sino cada uno de ustedes elevar ese nivel, no por el país, no por su familia, no por los profesores, sino por ustedes, para que se conviertan en mejores profesionales, puedan ganar más cantidad de dinero y se puedan casar con chicos y chicas más bonitos y más bonitas. Para eso quiero que se recuperen, para que eso eleve su capacidad de profesionales. Ahora, entonces, ¿qué cosas debemos cambiar? ¿Qué debemos aprender? Esta es la segunda parte, sé que lo voy a hacer un poco más corto por el tiempo, pero que me gustaría que ustedes reflexionen un poco. Primeramente, lo que sí necesitamos es tener conocimiento de inteligencia artificial, lo que yo llamo alfabetización de IA. Ustedes tienen que aprender a utilizar la inteligencia artificial no como usuarios, porque ustedes van a ser profesionales del área tecnológica. Tienen que saber utilizar la inteligencia artificial desde la perspectiva de crear productos que puedan mejorar las organizaciones y, ¿por qué no?, crear nuevos tipos de tecnologías en el área de la IA. Pero también es importante desarrollar habilidades blandas. Y aquí entra lo que propone de alguna manera la Asociación del Siglo XXI, de las habilidades del siglo XXI. Ellos hicieron análisis de muchas habilidades blandas y ellos llegaron a la conclusión de que estas 4 eran las más importantes que deben desarrollar ustedes, que le llamaron las 4C por sus siglas en inglés. El primero es creatividad, segundo, pensamiento crítico, critical thinking, tercero, comunicación y colaboración. ¿A qué me refiero con creatividad? Incluyendo la Politécnica Nacional, incluyendo el MIT, incluyendo el Seoul National University, todavía la gran parte de las evaluaciones se basa en memorizarse datos del pasado y repetir el conocimiento que nosotros nos han enseñado los profesores, ¿sí? Y eso era bueno. ¿Por qué? Porque antes encontrar el conocimiento era muy difícil. En mi época no había ni siquiera el internet. Para hacer la tarea literalmente había que ir a buscar libros en la biblioteca y ahí encontraba la información. Inclusive con el internet todavía era muy difícil, porque si tú buscas qué es blockchain, te aparece como 100 páginas. ¿Quién va a leer las 100 páginas para poder llegar a un conocimiento abundante del blockchain? Algunas personas lo harán, pero son muy pocas. Pero ahora la inteligencia artificial, si respondes preguntas bien, te responde bien. Ya no necesitas leer 100 páginas, solamente necesitas tener una interacción constante y tú puedes llegar a un nivel de conocimiento o por lo menos obtener conocimientos de una manera muy rápida. Entonces, ¿qué significa ser creativo? Ser creativo significa que tú tienes que comenzar a hacer preguntas que no has hecho antes. Y antes, aunque te hagas preguntas nuevas, era muy difícil responder esas preguntas. Por eso que la gente dejaba de hacer esas preguntas, porque tenía que buscar en libros, tenía que leer mucho en internet, pero ahora con la inteligencia artificial tú puedes hacer preguntas muy creativas y vas teniendo respuestas casi inmediatas. Este es un ejemplo, bueno, no está aquí el resultado, pero por ejemplo, voy a dar un pequeño ejemplo. Fue una clase de primaria de Corea, estudiantes de 3er grado. Entonces el profesor vino un día y le dijo, vamos a aprender acerca de la cristalización de la sal, de cómo del agua de la sal sale, o sea, el agua del mar sale la sal. Y le dijeron, yo no voy a enseñarles, ustedes van a utilizar ChatGPT y van a aprender cómo es el proceso de cristalización de la sal. Y le dieron 2 horas para que ellos aprendan entre ellos. Entonces ellos comenzaron a preguntar, ¿qué es la cristalización de la sal? ¿De dónde sale la sal? ¿Para qué sirve la sal? Y comenzaron a hacer muchas preguntas. Y al final de las 2 horas de clases, el profesor preguntó, ¿qué son las cosas interesantes que ustedes descubrieron? Entonces ellos comenzaron a responder preguntas como, ¿cómo la sal se utiliza como mordiente en el proceso de teñido? Yo ni siquiera sabía que era una mordiente, creo que la mayoría de ustedes ni siquiera saben que es una mordiente. Parece que la sal se utiliza en los procesos de teñido, de tejidos. Y los chicos, cuando ya comenzaron a preguntar cosas a ChatGPT, ya entendieron cómo se saca la sal,
cuáles son los usos comunes de la sal, generaron nuevas cosas creativas. Comenzaron a preguntar qué otras cosas se puede utilizar la sal. Y una de las respuestas es que se puede utilizar el proceso de teñido. Y los chicos comenzaron a preguntar qué es el proceso de teñido y qué se necesita. Ah, necesitas de mordiente. ¿Y qué es mordiente? Y les explicaba. Entonces, ¿qué significa? Ya con la inteligencia artificial puedes ampliar tu nivel de conocimiento basado en las preguntas que tú vas haciendo. En una clase tradicional tú recibes los conocimientos que te quiere entregar el profesor, pero no se extiende mucho del ámbito a la cual están dentro del sílabo. Y eso no está totalmente mal, porque tú tienes que llegar a cierto nivel de conocimientos en ese aspecto para el cual está creada la materia, pero no te da la oportunidad de que tú puedas saciar tu necesidad de conocimiento que tú tienes. Y la inteligencia artificial sí te puede ayudar en eso. Pensamiento crítico significa habilidad para realizar las preguntas que tienen valor. Muchos de ustedes no les gustan las matemáticas. En el colegio odiaba derivadas, odiaba integrales, odiaba límites. ¿Y por qué le odiaban eso? Porque no saben hasta el momento para qué demonios sirve eso. Tú dices, voy al supermercado, lo que hago es sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Cuándo utilizo derivadas? ¿Cuándo utilizo integrales? ¿Para qué aprendo límites? ¿Para qué aprendo el infinito si no sé, ni siquiera puedo imaginarme qué es el infinito? Entonces ahí viene el problema. No tienes, obviamente, un pensamiento crítico de para qué sirve eso, pero ¿qué pasaría si tú dices, yo quiero crear alimentos para la gente pobre? Me gustaría ayudar a la gente pobre. Entonces quiero crear un alimento que sea barato en costos, pero que sea altamente nutritivo. Comienza a buscar con el ChatGPT, comienza a preguntar a la inteligencia artificial y comienza a entender que necesita aprender química, necesita de biología, necesita de muchos conocimientos que antes no sabía para qué lo aprendía. Y eso tiene que comenzar a hacer ustedes, obviamente, en todos los estudios que están realizando. La comunicación. La comunicación es una cosa importante que ustedes sí han perdido un poco esta habilidad por el tema de los dispositivos móviles. Inclusive yo he visto casos que se declaran a una chica, a un chico con un emoji, con un par de emojis, una florcita, un corazoncito, te quiero, se acabó. En nuestras épocas, si hacías así, la chica decía no. O sea, tenías que escribir una carta de amor, algunas personas llevaban serenatas, llevaban su ramo de flores, etcétera, etcétera. Era proceso de comunicación. Ahora, ustedes tienen que comunicarse adecuadamente, saber expresarse, no solamente para declararte, no para tener una conversación con un ser humano, sino que tú tienes que saber bien comunicarte para poder conversar bien con la inteligencia artificial. Si tú generas un buen prompt, te genera buen resultado. Tú generas mal prompt, genera mal resultado. Es decir, la forma como tú conversas con la inteligencia artificial se vuelve también importante. Y dentro del proceso de la comunicación está también el escuchar. Por algo Dios nos dio dos orejas y una sola boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Y finalmente tenemos la parte de colaboración. Es decir, todas las cosas grandes en la vida se hacen en grupo, no se hace de manera solitaria. Y a mí me encanta este proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, anda solo, pero si quieres ir lejos, anda acompañado. También hay que saber trabajar en grupo. Y finalmente me gustaría hablar muy rápidamente esta parte de acá. Esto es un pequeño libro que estoy escribiendo, o más bien, tengo pensado de escribir, pero que no me da el tiempo. Yo he hecho un análisis de cómo Corea pudo desarrollarse y Ecuador todavía no se desarrolla. Y es una cosa interesante porque Corea no tiene una gota de petróleo, no tiene un metro cúbico de gas. Sí, el 70-80% del terreno es montañoso, no tan apto para la agricultura. No tenemos oro, no tenemos plata, los recursos naturales que tenemos es casi nulo. Pero lo interesante en este momento, a pesar de que Corea en los años 60, en los años 50 era uno de los países más pobres del mundo, algunos informes indican que era el país más pobre del mundo, actualmente nos encontramos, qué sé yo, en su mejor momento en la séptima economía del mundo, la quinta potencia militar, etcétera, etcétera. Entonces estoy haciendo un análisis de qué nos falta acá al Ecuador. Porque acá teniendo petróleo, teniendo tierras tan fértiles, teniendo gente tan inteligente como ustedes, no salimos del subdesarrollo. Esa es una incógnita extremadamente grande para mí. O sea, porque teniendo todo, porque es más difícil pensar por qué Ecuador no se desarrolló que por qué sigue, o sea, no se ha podido desarrollar. O sea, es una incógnita bastante grande. Y de alguna manera, además de los conocimientos, es porque falta estos 4 tipos de conciencias. Ahora, por el tiempo, y un poco pensando en lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy, vamos a analizar el caso de Corea, y como les había indicado, en los años 50, Corea tenía un PIB per cápita anual de $67. En promedio, una persona en Corea ganaba $67 al año. Actualmente,
creo que en este momento ya superó los $35,000. Y existen muchas razones y obviamente una de las áreas más importantes es la educación y obviamente las conciencias que les había indicado. Pero el día de hoy solamente vamos a hablar de la conciencia social y la conciencia tecnológica que tiene correlación con la parte de la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con conciencia social? Y esta parte sí me gustaría que escuchen muy bien ustedes los estudiantes. Nosotros cuando caminamos en la calle, estamos en una vereda, le debe haber pasado a todos ustedes. Yo estoy caminando y viene un grupo de chicos al frente. Y todos nosotros sabemos en la cabeza que este vereda, el paso peatonal, es un camino de doble vía. Tengo que caminar por la derecha y si es que yo voy, estas personas tienen que hacerse a un lado para que yo pueda pasar. Pero eso no ocurre normalmente. Entonces ellos vienen conversando, no le importa a la persona que viene al frente. ¿Y yo qué tengo que hacer? Tengo que bajarme a la carretera a que pasen los chicos y volver a subir acá. Pero los chicos que venían al frente no es el Satanás que dice, yo quiero que el profe San se camine por la carretera y que por ahí pase un carro y le atropelle y que no nos venga a dar clases. O sea, no son así. El problema es que la gente conoce muchas cosas en la cabeza, conoce de ética, conoce de moral, conoce el himno nacional, conoce el amor, la patria, etcétera, etcétera, pero nunca lo han practicado. Eso es conciencia social. Cómo tú practicas los conocimientos de ética, de cómo comportarte en la sociedad. Por ejemplo, es muy común pasarse el rojo. Por ejemplo, en la intersección que nosotros tenemos aquí en la Politécnica Nacional y donde está la PUCE, hay un semáforo peatonal. No sé si se han dado cuenta, está en rojo el de carros, está en rojo el paso peatonal unos 5 o 6 segundos. Y la gente se cruza en ese momento, porque está en rojo el carro, aunque sigue en rojo el semáforo peatonal, la gente se cruza. ¿Y por qué pasa eso? Porque dice, debe estar mal configurado, porque está en rojo el de carro, porque sigue en rojo. Pero eso es para los carros que se quiere dar la vuelta en U. Pero la gente no le hace caso, se cruza. ¡Qué tonto! ¿Por qué no se cruza? Yo siempre estoy en esa intersección, yo soy el único que suele ser cojudo, que está parado esos 5 o 6 segundos hasta que pase en verde. Y todo el mundo, la gente me queda viendo. O sea, inclusive a veces la gente se molesta porque yo estoy al frente y no le dejo pasar. Hágase a un lado, o sea, ¿por qué no pasas? Entonces, tenemos esa desconfianza o no sabemos seguir las reglas. O sea, sabemos que el rojo es pare, pero nosotros damos nuestra propia interpretación de ese rojo. Y eso es un poco lo que nos falta de conciencia social. Por ejemplo, aquí se pasa la carretera teniendo un puente peatonal y el perro pasa por el puente peatonal porque sabe que es peligroso. Entonces, a veces nosotros actuamos con una conciencia social inclusive inferior a la de un perrito. Y esa es una cosa que sí debemos cambiar. Lo mismo pasa por esto, los daños de los bienes públicos, etc. Entonces, ¿qué es conciencia social? Tener respeto, disciplina, solidaridad, empatía, pensar por el nosotros y no por el yo. En Corea sí ha cambiado un poco. Corea era un país desastre. Había un desastre total, había una inseguridad total. Por ejemplo, el primer salario que recibió mi papá fue robado en el bus. Y él lloró toda la tarde, él me cuenta siempre esa historia. Así de inseguro era Corea. Actualmente tú vas a una cafetería, dejas tu billetera, puedes salir de la cafetería, te das una vuelta por 2 horas, regresas y ahí encuentras tu billetera. O sea, ¿por qué hay ese cambio? Por la conciencia social. ¿Qué significa? En Corea ustedes deben haber visto, en los países asiáticos le hacen limpiar el aula de clase, los baños. Esto no es para ahorrar costos de limpieza, porque un niño de la escuela de primer grado, ¿qué tan limpio puede dejar el baño? Entonces ellos hacen el intento y luego viene el personal de limpieza a limpiar. Entonces, ¿por qué le hacen eso al niño? Porque el niño tiene que entender que cada actividad que ellos realizan tiene un efecto positivo o un efecto negativo. Creo que todos los varones acá van a tener, digamos, esta empatía a lo que voy a decir. Creo que todos ustedes cuando eran niños hacían un concurso en el baño. ¿Quién orina más alto? Esa risa me dice que es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Todos ustedes hicieron esa competencia cuando eran niños en la escuela. Y espero que no lo sigan haciendo. Ahora, supongamos que tú hiciste la competencia y llegaste de acá y Juanito dice, compitamos, y está chévere. Y compitieron. Y ganaste. Pero tu orina literalmente fue salpicado por todo el baño. Ahora supongamos que ese día te tocó limpiar el baño a ti. Tú llegas al baño y encuentras la orina de Pedro, la orina de Juan, la orina de Carlos, etcétera, etcétera. Obviamente ya aprendiste con la práctica que no ha sido buena idea el competir. Aprendiste desde la práctica. Entonces al siguiente día vienes y viene Carlos.
oye, practiquemos, hagamos competencia. Entonces, no. Y te recomiendo que no lo hagas porque, Carlos, a ti hoy te toca limpiar el baño a ti. Entonces, con la práctica uno va entendiendo qué cosas sí debes hacer, no porque simplemente sea divertido, sino es qué es bueno para la sociedad y qué no es tan bueno para la sociedad. En Corea, por ejemplo, se rotan los estudiantes para que sea autoridad y ellos pueden poner orden para que no corran en los pasillos, para que hagan silencio, etcétera, etcétera, y le enseña a ser autoridad. Y ellos pueden pedir cosas a los chicos. Por ejemplo, le puede decir a los chicos, oye, anda a comprarme una empanada, y los chicos tienen que obedecer eso. Y algunos chicos hacen eso al inicio, pero los profesores quedan viendo así de lejitos. Pero ellos comienzan a aprender porque su autoridad dura una semana. Si hizo cosas negativas a la siguiente semana, el otro chico que va a hacer lo mismo con él, anda a comprarme una empanada. Y comienza a entender que tener poder, autoridad, no es para servirme, sino es para crear un beneficio común para todos. Y desde niños comienzan a entender esos tipos de cosas. Ahora, voy a mostrarles un pequeño video. Este es un experimento que se realizó en Corea. Él, a propósito, deja de caer un billete, sí, en este caso más o menos de $50, y para verificar cómo reacciona la población coreana en una calle tradicional. 네, 감사합니다. 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 네, 감사합니다. 혹시 왜 주워줬는지 여쭤봐도 될까요? 감사합니다. 제 거예요? 네. 네, 감사합니다. 왜 그렇게 급하게 뛰었어요? 가실까봐. 근데 만약에 제가 진짜 뛰어가지고 막 시야에서 이렇게 사라졌으면 어떻게 해요? 같이 살아가지고. 끝까지요? 제가 들었어요? 감사합니다. 내가 가져야겠다 이런 생각을 할 수도 있잖아요. 근데 안 그러고 이제 도와주신 이유가 큰 돈이. 너무 고마워요. 하이파이브 한 번씩. 아유, 고마워요. Entonces, como pueden darse cuenta, las personas no piensan, simplemente reaccionan. Eso pasa porque en la educación primaria literalmente nos lavan el cerebro en la escuela a ser honestos, ¿sí? Y eso creo que es una habilidad, o por lo menos un valor extremadamente poderoso, en donde puedes crear una sociedad más segura, más tranquila, más empática, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este es un caso bastante interesante que suelo compartir en muchas charlas. Por ejemplo, en una playa de Corea hubo un derrame petrolero bastante grande en 2007. Se derramaron 12.547 toneladas y así quedó la playa, así de negro. Y los especialistas ambientales dijeron que en limpiar lo negro se iba a demorar de 5 a 10 años. Entonces, cuando las personas vieron la noticia, los coreanos vieron estas noticias, no dijeron solamente, ¡ay, qué pena! Alentemos la selección, ¿sí? Sino simplemente dijeron, wow, ¿ellos de qué viven? Del turismo. ¿Cómo van a vivir allá de la pesca? O sea, qué pena estas personas. Entonces, ¿qué es lo que comenzaron a hacer los coreanos? Comenzaron a hacer esto. Iban los fines de semana a ayudar en la limpieza. Se iba después del trabajo a ayudar en la limpieza. Inclusive en la noticia aparecían parejas que habían cancelado su luna de miel para irse de luna de miel allá a limpiar allá. Toda la ropa que ustedes ven ahí no fue entregado por el gobierno. Ellos compraron su propia ropa de limpieza y iban a ayudar a una roquita, una piedrita, a llevar la basura, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? En 3 meses ya se veía así. O sea, lo que los especialistas habían indicado que se iba a demorar al menos 5 años, en 3 meses ya estaba así de limpio. Y en este momento esa playa está más limpia que antes del derrame petrolero en este momento. Eso es lo que hace la empatía, eso es lo que hace la solidaridad. Hay una palabra que a mí me encanta del coreano, que es el uri. Uri significa nuestro.
Y en Corea muchos nosotros expresamos con el URI. Tú dices, este es URI Universidad, nuestra universidad, este es URI Carro, este es URI Charla, este es URI Pantalla, esta es nuestra universidad, nuestro profesor, nuestra materia, etcétera, etcétera. En Ecuador, en culturas occidentales, más nos expresamos con el mí y con el yo. Esta es mi universidad, este es mi carro, esta es mi charla, ¿sí? Esta es mi silla, esta es mi familia, esta es mi hija, etcétera, etcétera. Inclusive, esto suena súper raro, cuando yo presento a mi esposa, yo digo, es Uri esposa. Obviamente no es nuestra esposa. Obviamente Corea es una sociedad monógama, no es polígama. Obviamente. Pero ¿por qué yo presento de esa manera? O sea, yo puedo presentar es mi esposa, pero normalmente les expresa con el Uri esposa, porque yo considero que mi esposa, además de ser mi pareja, es parte de integrante de nuestra sociedad. Entonces la sociedad coreana, eso sí creo que es una cosa interesante, vela por los beneficios grupales sobre los beneficios individuales. Porque sabe que en este momento tal vez me afecte un poco, o sea menos beneficioso para mí, pero yo sé que en otras decisiones va a tener muchos beneficios también para mí. Y eso hace que tengamos un bienestar común de manera de toda la sociedad. Y segundo, lo que es la conciencia tecnológica, con lo que responde directamente a ustedes. Acá en Ecuador tenemos tecnología, no la última tecnología, pero tenemos la tecnología suficiente para hacer cosas interesantes. Ustedes que son de las carreras del área de la informática, creo que tener una computadora es más que suficiente para realizar, creo que más del 90% de todas las actividades que ustedes deben realizar. Para hacer desarrollo de software, para hacer infraestructura de redes, para hacer pruebas, para mejorar su conocimiento. Pero la pregunta es, ¿para qué tú utilizas esas infraestructuras tecnológicas? ¿Para qué utilizas tu teléfono móvil? ¿Para qué tú utilizas tu computadora? Y la respuesta lo tendrá cada uno de ustedes. ¿Y qué dice la conciencia tecnológica? El problema es que nos han enseñado a ser usuarios de tecnología. ¿Cómo utilizo ChatGPT? ¿Cómo utilizo el Internet? ¿Cómo veo YouTube? ¿Cómo veo los Reels? ¿Cómo veo el partido de la selección? ¿Cómo pirateo la transmisión para ver el partido? ¿Sí? Pero no nos han enseñado cómo podemos utilizar estas herramientas tecnológicas para ser más productivos, peor cómo podemos utilizar la tecnología para crear nuevas tecnologías. Y esa es la parte de la concienciación tecnológica. Usted tiene que tener una conciencia como ingenieros de que deben crear nuevas tecnologías. Sus recursos tecnológicos no sirven solamente para entretenerse, sino también para ser más productivos y también para ser mucho más grandes desarrollando la tecnología. Y finalmente me gustaría solamente indicarle que la inteligencia artificial está trayendo cambios importantes. Y estos cambios vino para quedarse. No importa que llores, chilles, patalees, la inteligencia artificial va a continuar. Y obviamente ustedes necesitan subir sus conocimientos en inteligencia artificial, crear las habilidades de blandas, de creatividad, de pensamiento crítico, de comunicación y de colaboración. Y si es que nosotros nos apoyamos de lo que es la conciencia social y la conciencia tecnológica y nos unimos como paralelo, como clase, como Politécnica Nacional, como Ecuador, yo estoy totalmente seguro, basado en su capacidad intelectual, vamos a tener un crecimiento fabuloso. No solamente vamos a convertirnos en líderes regionales en inteligencia artificial, ¿por qué no poder convertirnos en líderes mundiales en inteligencia artificial si es que combinamos todas estas habilidades? Me gustaría terminar la exposición indicando, como les había indicado, el talento humano ecuatoriano es extremadamente fabuloso, simplemente todavía no está explotada al máximo. Y eso depende de ustedes, subir el nivel de su capacidad, su nivel de esfuerzo, y con eso nosotros podríamos tener. Y les invito a gritar esta frase, no solamente el día de hoy, que esperemos que Enel meta unos 5 goles, y no solamente cuando juegue la selección, sino también en su aula de clases, en su familia, en los proyectos que realiza, en su trabajo. Y si nosotros hacemos eso, estoy totalmente seguro que vamos a tener un futuro brillante gracias a la capacidad de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, ha sido realmente un enorme gusto ser parte de esta charla. Agradecemos al profe San, ha sido realmente un privilegio escucharlo el día de hoy y más que todo por motivar, inspirar a nuestros estudiantes a que se preparen para que sean ustedes, chicos, los ingenieros que lideren los cambios que nos acabó de hablar el profe San, y que sean los que no solamente lideren, sino que creen tecnologías en base a la inteligencia artificial en nuestro país. Muchas gracias, San. Ahora queremos agradecerte por tu participación en el DICIT.
Muchas gracias.